Bueno, buenas tardes, buenos días, seguramente allá en México. Tenemos hoy con nosotros, seguimos con nuestra serie de entrevistas del alma, como creo que son realmente, o como deberíamos de llamarlas. Y estamos en este proyecto tan bonito que estamos llevando a cabo, eh, digamos que indagando, digamos que aportando nuestro granito de arena a, a esas maravillosas experiencias que muchas de las personas maravillosas con las que contactamos y con las que tenemos una pequeña charla son tan amables de acudir a nuestra invitación. Y hoy tenemos en esta serie de entrevistas a través de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, a Mónica Coronado, que es terapeuta del alma. Y Mónica tiene una experiencia, su ECM, que quiere compartir con nosotros y le damos la bienvenida. Mónica, un placer tenerte con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Después de esta experiencia tan maravillosa, ¿no? Tan apasionante, tu ECM, ¿podrías decirme y contarme cómo cambió tu vida? ¿Qué diferencias tuviste entre lo que había antes, lo que antes era Mónica y lo que después pasó a ser Mónica? ¿Algún cambio en la creencia, en la continuidad, claro, de la vida, me imagino? ¿En tus creencias espirituales, en la existencia o no de Dios? Cuéntanos, cuéntame. Muchas gracias, agradezco la oportunidad. Un abrazo fraterno a todo el mundo que nos ve desde México. Para ustedes, la pregunta es muy profunda verdaderamente y me gustaría empezar diciendo que como seres humanos creemos que tenemos el control de nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo futuro, los planes, lo que queremos hacer, pero realmente somos solo actores, aunque vamos creando la vida. Nos van sucediendo cosas que pueden hacer que cambie radicalmente en algún momento, para nuestro máximo bien, sin duda, no importando que juzguemos que pudiera ser muy malo o muy bueno algo. Entonces, si me permiten brevemente, yo tenía una vida en donde realizaba una actividad financiera en un banco y yo creía que todo eso era mi vida y que era muy importante generar dinero, dinero que ni era mío, ¿verdad? Pero que era muy importante dar ese servicio, ¿no? A los clientes. Y entonces en un evento quirúrgico, por un error, ¿no? Un error humano, eh, me quedo en coma, en este estado en donde entras a una dimensión diferente, en donde continúas viviendo, pero en mi caso yo estaba muy perceptiva, yo escuchaba y veía todo lo que sucedía afuera. Este es un llamado a quienes tengan algún paciente muy delicado, enfermo o que está en este estado, para que sepan que si ustedes le hablan, le quieren, le mandan todo ese cariño, lo va a recibir perfecto y lo necesita. Y entonces en ese estado, en esa dimensión en la que me encontré, pude ver diferente, ver a unos seres que te quieren ayudar, que entendí que eso era. Entonces, cuando tú me dices la creencia de Dios, desde luego que yo tengo o tenía un concepto de ese Dios que por ahí estaba lejos, ¿no? Arriba, ocupado, que no te escucha, o está ocupado, haciendo cosas más importantes quizá. Cuando estás en ese estado y que te ves tan vulnerable, es cuando, y que yo presencio, vi y escuchaba lo que la gente dice cuando uno está dormido, ¿no? Que estás, no te puedes defender, no puedes decir algo. Entonces ese Dios tuvo un sentido muy diferente para mí, ¿no? Y de esta percepción que logras cuando estás en ese estado y cuando tus células deciden vivir y regresas de ese estado, la vida cambia por completo.
si quieres saber cómo, o si quieren Ujú. saber cómo cambió, porque cuando regresé, veía diferente, escuchaba diferente, todo maximizado. Y además Ajá. me di cuenta que sabía cosas de las personas, cosas de la vida presente y de las vidas pasadas de las personas, e incluso mi relación con algunas de ellas en otras vidas. Algo así muy loco. Entonces, claro, cuando tú tienes todo este conocimiento, "Ay, ya oíste, ya escuchaste", y le comentas a la gente, y lo que te dicen es, calma, calma, vas a estar bien, denle una pastilla, inyéctenle algo para que se tranquilice, ¿no? Creen que te has vuelto loco, ¿no? En ese sentido. Pero Claro, claro. la percepción cambia, mi vida cambió por completo. Salí del banco, los seres de luz rompieron mi contrato del alma en trocitos y me dieron uno nuevo, en donde yo cambié una relación de 30 años, se terminó, donde yo vivía, todo lo que yo hacía fue completamente diferente para encaminarme a entender todo este conocimiento que yo había recibido, para qué podía ser. Por eso se me abrieron caminos para poder dar este servicio en amor, ¿sabes? Esta información a la gente, pero con con un fundamento, con estudios, el estudio del cuerpo humano, la energía, eh, cómo acceder a elevar la vibración, técnicas para sanar, incluso de otros planos, en fin, es maravilloso. Ujú. Y me O siento sea, muy honrada fíjate, de poder hacerlo. claro, claro. Imagínate, Mónica, que vienes de una energía muy material, ¿no? Como es la energía del dinero, de mover el dinero, ¿no? En un banco y de repente te encuentras con una experiencia que te hace mover otro tipo de energía, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, mm, de qué forma esta experiencia y, y sus efectos piensas o sientes que influyen hoy día en tu nivel de conciencia, en la responsabilidad de tus actos ahora, ¿no? ¿De qué manera, además, crees que todo esto, todos estos efectos de una ECM, de tu ECM, cómo lo acoplas, cómo se integran en tu estabilidad emocional, en tu bienestar psicoemocional, a raíz de toda esa experiencia? Sí, es una pregunta muy importante porque ahí fue donde yo conocí la ansiedad de estar Mm, en un hospital, no poder moverte, no poder hablar y cada día estar mal y mal y mal. Eh, Pasé por muchos estados emocionales. Ya no quería vivir porque me ponía cada vez más mal y más mal. Hasta que un amigo, una persona va a verme al hospital, lo dejan pasar. Fue la única persona que me visitó, que pudo pasar a verme y me dijo, y al verme en ese estado, sus lágrimas salen y me caen en la cara. Y yo estoy llorando también. Y me doy cuenta del valor humano, ¿sabes? Del amor. Y me dijo que yo tenía que regresar, que había algo que yo hacía antes. Y fue en el momento en que yo ya no quería vivir. Pero al yo ver sus lágrimas que me caían a mí, que él cerró los ojos y que él me impuso las manos. Él no es un sanador, no es nada, pero me dio ese valor humano, ¿sabes? Eso que te digo, ese amor, esa energía. Entonces yo recordé que hacía algo. Olvídate de si el dinero, lo que hacía, que ganaba, quién creía yo que era. Fue ese momento divino de amor lo que a mí me regresó. Sigue siendo mi amigo, por supuesto. Entonces, yo no quería tomar terapias de respiración, terapias de nada. Pero entonces cuando él se va y que la enfermera regresa y me dice, va a tomar su terapia de respiración, y ya ni me miraba, y entonces yo con el dedo le hice así y ya se iba, y trataba yo de hacer ruido para que regresara. Se fue, regresa y le vuelvo a hacer así el dedo, se sorprende mucho y empecé a tomar la terapia y a regresar, ¿no? Es esta parte en donde el espíritu humano es el que te salva, la bondad humana, el que alguien te El reconecte. amor, ¿no? Que sientes en ese momento, Mónica.
es el amor de esa persona, esa conexión sí. amorosa, humana, como queramos llamarlo, el amor el que te regresa. De alguna manera no quieres seguir, quieres irte, pero de alguna manera crees que, que eso te hace decidir, en un instante decidir, vuelvo y voy a lo que sea. Fíjate que es hermoso, Mónica, es hermoso eso que estás contando, ¿no? Que el amor de esa persona, ese contacto, esa conexión que de alma a alma, porque en realidad fue una conexión de alma a alma, te hizo, ¿no? Replantearte y decir regreso. ¿A qué cosas, cuando regresas, personas, situaciones, tuviste que renunciar o decidiste renunciar tras tu experiencia, tras tu ECM? Tuve que renunciar a todo, a toda mi familia y además ellos se alejaron de mí. Es algo que se dio de manera natural, mi pareja también. Entonces te das cuenta que te queda, que es un reinicio, es un reset, como le dicen, un reinicio de toda tu vida, de toda tu energía. A mí me sucede un milagro porque cuando yo regreso a trabajar me ofrecen una jubilación anticipada. Yo no quería irme. Yo dije, ¿cómo? Que ya no soy útil, ¿qué pasa? Mi ego, ¿no? Si yo soy la que genera aquí toda la utilidad, ¿qué pasa, no? Me, no quería irme, pero por otro lado, el médico que me veía, porque claro que te diagnostican con un trauma, ¿cómo le llaman? Tú que eres médico, un estrés Estrés postraumático. Ese es postraumático. el nombre y Ujú. apellido. Sí. Es un estrés Síndrome de estrés postraumático, entonces postraumático, sí. sí, sí. Entonces tú dices, yo no soy eso, no me identifico con eso, pero las personas a tu alrededor que no entienden, no saben ni tienen por qué entender lo que estás pasando, te dicen, tú estás loco y ya tienes que... Me dice, di que sí a todo, tus células han decidido vivir, encuentra tu misión de vida para que encuentres tu camino y veas la luz, ¿no? No sientas tan profundo el cambio. Yo llevaba 28 años trabajando ahí y entonces cuando salgo, digo que sí, ahora entiendo que estos seres de luz me ayudan a tener una estabilidad en mi vida para yo poder hacer toda esta parte espiritual y de conocimiento y de aprendizaje continuo, ¿no? Para ponerlo al servicio de la humanidad, no lo digo desde el ego, pero para estar al servicio de otra manera. Así que sí, Sí, claro. renuncié, o sea, y se alejaron de mí muchísimas personas, no amigos, más bien esa familia en la que nace se perdió. Ujú. Mónica, y cuando estás em, fuera del cuerpo, em, puedes tener un momento de revisión de tu vida, ver fragmentos, ver imágenes. ¿Qué, qué es lo que te llama la atención en ese momento en que estás fuera, estás en otro lugar? ¿Qué sientes? Sí, es especial porque una parte de, digamos, ahora lo entiendo así, una parte de mi ser como que entraba y salía, pero o sea, entraba y en ese momento era cuando entraba a los médicos decir a qué hora ya podemos ocupar la cama, ¿no? A Sí, qué hora se muere, ya se imagínate. va, no se va, ¿qué está Mm, pasando? ¿No? Y tú desde adentro dices, quiero vivir, o sea, aquí estoy viva, no estoy muerta. Es fuerte eso, no entiendes, ¿no? ¿Por qué la prisa? ¿Qué les apura? ¿Por qué les apura sí, sí, sí. que yo ya me vaya, ¿no? Y Sí, en ese, es curioso porque escuchaba y cuando yo tenía mucho miedo, cuando a mí me daban estos baños de esponja, yo veía como la cultura maya, ¿sabes? Estas pirámides y estos cenotes, y como si yo fuera en caída libre cuando me daban este baño de esponja, me daba mucho miedo. Y ahí es cuando
vi, ahora sé que es un ser ascendido, un maestro ascendido que siempre me tendía la mano y me ayudaba a no sentir esa ansiedad, ese miedo. Y a mí me llamaba mucho la atención y yo lo veía ataviado de blanco con un vestido de greca y con unas plumas aquí de nuestros ancestros, los mayas. Y bueno, pues era lo único que yo tenía y era a lo que me aferraba. No pensaba en un Dios como tal, pero yo lo veía ahí tan dispuesto a ayudarme, a ayudarme con esa emoción y con esa parte física que fue a lo que fue lo que me sostuvo Ujú. en cuando yo tenía miedo, porque había momentos en donde no tenía miedo y en donde permitía yo que entrara todo ese conocimiento, esas vivencias como de otras dimensiones, y después ya supe que era para mí, para lo que yo estoy haciendo ahora, pues toda esa información que yo iba recibiendo. Y dicho sea de paso, en ese estado, en esa como dimensión, todo era maravilloso. Es un lugar de donde yo no quería regresar o decía, bueno, ya quiero en la cama, pues ya, desconéctenme, aquí me quedo feliz y contenta, pero sí había algo, ese ser que me decía, regresa, regresa, regresa al cuerpo, siempre al cuerpo. Yo sabía que iba a regresar a la vida que yo tenía en la tierra, digamos. ¿Pudiste ver alguna imagen de tu vida? Hacer como un repaso, una revisión, así como Esa parte fragmentos. no. Esa No, parte fragmentos de la vida, no, más bien fragmentos en muchas otras vidas en otros lugares, en otros lugares. En Atlántida, en Egipto, con el Maestro Jesús. Ahora sé que son vidas, ¿no? Que he tenido momentos en donde he estado y personas a las que encuentro, también con apaches, encuentro luego personas en mi camino que tengo un déjà vu, un recuerdo y digo, la conozco de esta parte, Mm. qué vengo a hacer y pido o recordar para poder darle un mensaje. Eso es algo que me abrió, se me permite darle a alguien un mensaje que le pueda ayudar en su camino, en sanar algo, algún bloqueo, alguna programación para que pueda continuar su vida en plenitud. Eso es Ujú. maravilloso. Ese ser te ayudaba a volver al cuerpo. Supongo que te decía, no, sentías como que había una frontera, que ya no podías Sí, seguir, sino que tenías que volver. así es, Cuéntame cómo era así eso, es. Mónica. Sí, Sí sí, sentía en esa frontera. entraba y salía, mucha emoción, porque tú sabes, aquí en este plano las emociones son muy fuertes, de todo tipo, ¿no? De miedo, de desesperanza, de plenitud, de cuando estás dormido, soñando. La sensación era de total plenitud cuando yo estaba con ese ser o en ese plano en donde yo recibía información o en donde podía salirme de mi cuerpo que se estaba reparando y podía ver desde lejos en otras dimensiones los conocimientos que había y como que decían, recuerda, recuerda, tú viviste esto, tú tienes esta información. ¿Y para qué la iba yo a usar? Solamente, yo no sabía para qué la iba a usar, pero sí la recordaba y como que la guardaba ahí en mi disco duro. Algo muy interesante es que mucho después de que yo me recuperé, una persona me hablaba también de maestros ascendidos y me mandó una fotografía de uno de ellos con estas plumas que te digo, ataviado de blanco, con estas grecas, y yo me puse a llorar porque yo dije, este es el ser que yo veía. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? Y me dijo, es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de esta parte de los aztecas. Que no lo reconoces, bueno, ya te vas a la historia y dices, bueno, aquí algo nuevamente de nuestros as- ancestros, porque Quetzalcóatl en una primera vida fue Tot, después fue Hermes, Metatrón, y así ha tenido diferentes encarnaciones a través de las eras. Así que fue muy emotivo, muy importante reconocer quién era ese ser que yo veía cuando estaba en ese estado. Eso que cuentas, además, es hermoso y es interesante porque nos hace pensar que no estamos nunca solos, que en realidad cuando estamos en un momento
de una gran decisión de la vida de uno, ¿verdad? Entre la vida y la muerte. Hay alguien o algo, una luz, un sostén, un acompañamiento. ¿Tuviste esa sensación, Mónica, de decir, pues no estamos solos realmente? Este ser me acompaña a Absolutamente, mí, supongo que a los demás, ¿no? Que atraviesan ese espacio. ¿Sí? absolutamente, nunca lo estamos. Entonces, no importa qué concepto tengas tú de Dios, en qué creas, no tienes que creer en Dios, pero en ese momento es a lo que te aferras, ¿sabes? Esa guía, esa luz, ese entendimiento, jamás estamos solos. Y para quien no tenga una religión, que es completamente aceptable, tu ser superior, ¿no? Tu propia fuerza, la que te va a levantar, no hay más. Ujú. En algún momento, cuando sales de la experiencia, Mónica, ¿sientes temor a ser juzgado por la experiencia que has tenido? El hecho de la dificultad, me imagino, ¿no? De expresar con palabras en un entorno seguro. ¿Has dudado alguna vez en contar la experiencia? ¿Cuánto tardaste en contar esto? ¿Cuánto te costó llegar a poder verbalizar en un ambiente cómodo? Mm, Oye, me ha pasado esto, he experimentado esto. ¿Cómo fue para Sí, ti? desde luego. Desde luego que al inicio empecé a dar los mensajes, o sea, a decirle a las personas, algunas se Sí, asustaban, porque otras. decimos, discúlpame, decimos, Mónica, que uno vuelve hay gente que vuelve con una serie de dones, de precognición, de una sabiduría en muchas áreas. La tuya era conocer cosas vitales de una persona, ¿no? Que podían ser de Sí, ayuda. ¿Sí? ¿Cierto? Ujú. sí, ver, sobre todo escuchar cosas de las personas. Estas claris, ¿no? La clarividencia, clariaudiencia, el clariconocimiento, porque yo empecé a ver diagramas de cosas técnicas que no tenía yo ni idea. O sea, de hecho, todavía recibo los diagramas, no sé ni de qué es, pero a las personas les son de utilidad. Entonces, desde luego que tienes esta efervescencia de querer compartir con los demás lo que sabes, pero te vas dando cuenta que no puedes hacerlo, que necesitas el permiso de la otra persona. Es donde ya sabes que tienes que tener un camino que sostenga esa información. Por eso la intención de estudiar, de la preparación, que te dé un fundamento para que las personas puedan recibirlo, pueda serle de utilidad de la manera más amorosa posible. No puedes ir ¿Sentiste, por la vida ni siquiera claro, teniendo o no teniendo dones. pero sentiste en algún momento miedo, duda a contar la experiencia? ¿Te fue difícil verbalizarlo? Sí. Por ejemplo, en tu ámbito familiar, Mm, Sí, en tu ámbito, en tu desde luego entorno, que ¿no? conté algo en la parte familiar y absolutamente. Fue una de las causas de la separación, ¿no? De mi familia, de mí. O sea, pensaron que estaba yo ya completamente loca, ¿no? O sea, no creían en eso y yo lo respeté. Claro que te da, pues sí te da miedo, no lo procuras no platicarlo, pero yo tenía este médico al que le platicaba y para él no era, afortunadamente, aunque sí te dan una pastilla para que tú estés tranquilo y Sí. duermas bien y sí te medican, no se le hacía tan raro todo lo que yo le platicaba, ¿no? De haber estado en lo que le llaman el borderline, ¿no? La línea entre la vida y la muerte. No se le hacía raro, así que yo con él platicaba. Y más que platicar la experiencia, me di a la tarea de ponerme a estudiar, ¿no? Cómo podía yo poner eso al servicio, porque cuando salí del banco mi vida cambió 180 grados y yo tenía que ocupar mi tiempo en algo, ¿no? Ujú. Mónica, ¿y cuál ha sido la desarmonía o el desajuste más importante en tu vida que has experimentado tras tu vivencia, tras tu ECM? ¿Cuál dirías? Te perdí unos segundos, discúlpame. ¿Cuál ha sido para ti la desarmonía
o el desajuste más importante en tu vida tras la vivencia y la experimentación de tu ECM? Pues ¿Cuál te sin duda parece? el terminar mi relación con mi pareja, eso fue lo más fuerte, Eso fue lo más porque fuerte. fue lo más Mónica, tú fuerte. Si sabes yo que hay una tenía una, estadística, ¿no? Sabes que hay una estadística que dice que casi el 75% de las relaciones, cuando vuelve la pareja tras la vivencia de una ECM, se rompen. ¿Eso te ocurrió a ti? permíteme un momento, estoy teniendo problemas con Ahora, el... ahora te vuelvo a Ah, tener. ya me ves Ya, aquí. sí, perfecto. ¿Me has oído? ¿Me has entendido Muy bien, lo que te he dicho? disculpa. Tras la vivencia, las estadísticas hablan de que casi el Discúlpame 75%. en lo que no, discúlpame, en lo que se reconectó te perdí. Por favor, puedes repetir. Sí, claro que sí. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? ¿Sí? Te ¿Me oyes escucho. ahora, Mónica? Sí, te escucho. Ah, ok. Te decía, te comentaba Sí, te escucho. que hay una estadística que habla de que aproximadamente el 75% de las personas dejan a su pareja, acaban con su relación de pareja tras una experiencia como esta. A ti te pasó, que quizás es tu desajuste más Sí, importante, ¿no? Después de la vivencia. Cuéntame. sí. Fue un desajuste muy fuerte porque él estaba conmigo en el hospital la mayor parte del tiempo. Y entonces los dos desarrollamos esa ansiedad. Me daba ansiedad que él tuviera que estar ahí y él porque pensaba que me iba yo a morir. Lo hemos practicado. Entonces era un amor muy grande, es un amor muy grande, me llevo muy bien con él todavía, pero te decía, él por perderme y yo porque él estuviera ahí todo el tiempo tratando de cuidarme, ¿no? Entonces es un desajuste muy fuerte porque 30 años de relación, tu vida, trabajábamos en el mismo lugar y compartir, apoyarnos, etcétera. Pero viene esta parte en donde yo me despego de manera vibracional de él, mi frecuencia vibratoria se elevó mucho. Tú sabes, atraes con lo que estás vibrando de manera similar. Entonces nos despegamos completamente, era nuestro momento, ya ahora lo entiendo así, lo entendemos de ya no estar juntos físicamente, porque de manera emotiva, emocional, mental, seguimos muy unidos, ¿no? Pero esa parte y desde luego terminar con mi labor que hacía diariamente, por eso quise iniciar diciendo esta parte en donde tú crees que tienes el control de tu vida, pero es importante poder adaptarte a los cambios y seguir adelante. Pero sí recuperar Mónica, mi vida, claro, ¿no? Empezar a hacer algo. hay que hacer muchos cambios, ¿verdad? Porque uno ya no vuelve siendo el mismo, ¿cierto? No, No. no, ya no. Y sabes que me gustaría aportar que yo desarrollé un amor por el inframundo. Yo quería saber mucho de la muerte y quería morirme. Yo decía, es que quiero regresar. ¿Qué tengo que hacer para regresar a ese estado en el que yo estaba, en donde me sentía tan feliz, tan radiante? Quiero volver, ¿cómo le hago? ¿No? Era muy sano para mí este cariño y la muerte y entonces desarrollé también el poder contactar con los difuntos. No los veo, pero puedo contactar con su energía. Y entonces empecé a atraer gente que quiere hablar con los muertitos, ¿por qué no? Y procuro no hacerlo porque están luego en dimensiones donde hace mucho frío y cuando contacto, yo me quedo con ese frío, pero es muy interesante porque pido permiso. Esta última persona a la que logramos contactar con su hija que murió en un accidente de motocicleta, ella ya sabía que se iba a morir y quiere huir de la muerte.
iba en su motocicleta a toda velocidad y se estrella y sale de este plano. Y entonces la mamá ya lleva un año que no puede y no quiere vivir su vida sin su hija, no quiere vivir sin ella. Y entonces logramos contactar a la hija y la hija lo primero que hace es pedirle perdón. Casi siempre piden perdón. Y le dice la hija que si ella sigue llorando, le dice, mamá, tienes que ayudarme. Si tú sigues llorando, yo no puedo salir de esta zona en donde tengo mucho frío. Mamá, si supieras cuántas personas mueren en accidente de motocicleta, ahora yo entiendo que no puedes huir de la muerte. Ayúdame, deja de llorar para que yo pueda salir y pueda seguir mi camino, pueda encontrar la luz porque aquí hace frío. Por eso se les dice tanto, busca la luz, enciende una vela, de una oración. Y entonces esta mujer tiene el entendimiento y le dice, toma mis manos para que tú puedas sentir el frío. Toma las manos de este medio. Ella me toma la mano y siente el frío de donde está esta persona. Y tiene ya el entendimiento de que tiene que dejar su sufrimiento para ayudar a su hija. Perdón porque me salió un poco del tema, No, 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 no. pero, pero es Sigue, muy Mónica. interesante. Es que me Logras, parece muy importante esto que estás diciendo porque puede ayudar mucho. Porque nos quedamos con la pérdida, es normal, nos quedamos en el duelo, nos quedamos en el abandono, porque nuestro ser querido se ha ido, ¿no? Pero es importante que sepamos que no morimos y que de alguna manera ellos siguen su travesía y su trayecto. Y es importante que podamos acompañarles en ese trayecto también, que podamos darle luz para que puedan seguir también su camino, igual que los que se quedan aquí tienen que seguir el suyo, ¿verdad, Mónica? Es así. Entonces, eso que estás diciendo me parece súper importante, ¿no? Cómo hacer ver que en el otro lado tienen que pasar al otro lado, hay una travesía y ese camino se tiene que andar. Cuando llega el momento, uno tiene que desencarnar y pasar al otro lado para seguir viviendo, no para morir. exactamente, qué bonito que lo dices, y es la evolución del alma. Continúa Continúa. según lo que hayas hecho en vida, va a ser cómo pasas al otro lado y cuánto tiempo vas a estar ahí, y en fin, lo que vas a continuar haciendo. Así que es muy importante mandar luz y amor a esos seres y soltarlos, despegarnos. Si no, no les permitimos, los retenemos, no siguen su camino evolutivo, y quienes se quedan en la tierra continúan en paz. Cuando tú hablas de volver, cuando vuelves, eh, eres una persona distinta. Evidentemente, hay partes de ti que han cambiado. Podríamos decir que en realidad vuelve la persona, el ser interno que eres, pero que entonces en el pasado no habías visto. Realmente, cuando una Vuelves persona vuelve de con, un se ve a sí mismo. sí, vuelves en ti, o sea, eres tú mismo, quizá tu cuerpo, no quizá, tu cuerpo ha tenido cambios muy importantes en el sentido de la cirugía que yo tuve, por ejemplo, de la cual me tuve que recuperar, fue muy difícil. Tu cuerpo es el mismo, pero tu alma ya tiene otra experiencia y tu espíritu acumula esa sabiduría para ponerla al servicio de los demás. Hay cambios físicos, pero los cambios en la esencia humana son trascendentes. Así que el cambio es muy importante. Uh-huh. Y estas experiencias están, lo sabes, estás investigando el tema, están documentadas, ¿no? Todo esto que sucede más allá de la vida, ¿no? Que llaman. Y esta oportunidad de poder regresar, pues realmente es un regalo divino Lo y viviste hacer que así, ¿no, valga la Mónica? pena. Como un regalo, ¿no? Lo viviste como un regalo. Desde luego es un regalo. Es un regalo. Mi pregunta es si crees que cuando os veis en el otro lado, realmente veis quiénes sois realmente, que aquí no lo apreciamos porque hay mucha densidad,
porque aquí, como has dicho muy bien, hay mucha emoción, muchas emociones, mucha experimentación que no da tiempo muchas veces a pararnos y sentir el ser interno que llevamos dentro. Mi pregunta siguiente sería, ¿crees que las personas necesitarían pasar por una experiencia de revisión de su vida como esta para manifestar y ver el ser auténtico que somos cada uno, libre de todo el ropaje y de esta densidad? La pregunta es divina, te la agradezco mucho. Creo que no tengo todos los elementos para decir si alguien debería pasar por esa experiencia, pero sí es como un golpe al ego. Y yo creo que es muy importante que alguien le golpee el ego para que entienda lo que verdaderamente eres internamente. No eres no eres lo externo, ¿sabes? La cara, los músculos, cómo vistes, cómo te expresas. Eres muchísimo más. Tu cuerpo, ese cableado energético, eso que expresas a través de tu ser es verdaderamente tu divinidad. Entonces, cuando me dices, ¿te viste así? Claro, porque lo que ves es luz, es brillo y es sonrisa constante, es aprendizaje, es asombrarte de todo lo que ves. Y entonces es el entendimiento, ¿no? de toda la creación. Ya no eres tú, es tú interactuando con todo lo hermoso que existe, en cualquier plano. Cuando tú ya no eres lo más importante, es un salto cuántico. Y Así que si esa forma, pudiéramos tener, sí, esa forma de ver más allá, esa profundidad, ¿podríamos llamarlo profundidad? Hay sí, una profundidad, ¿verdad? lo es. Sí, es una gran profundidad que puedes obtener con una experiencia como estas, o alguien pudiera no tener una experiencia cercana a la muerte, pero algo en su vida, experiencias tan fuertes que te hagan precisamente reconocer quién eres en realidad, Ujú. empezar de nuevo. Luego se podría hacer de otra manera, se podría hacer sin necesidad de estar en una experiencia cercana a la muerte, no estar en un momento crucial en el que puedes abandonar el cuerpo físico. ¿Crees que una experiencia importante en la vida de una persona lleva ese conocimiento de la misma manera? ¿O crees que no es posible? Si estabas hablando de la maratón de Boston, que pusieron unas bombas, hubo gente que perdió las piernas, que perdió... Sí, sí, esa sería una experiencia importante, ¿verdad? Sí, esa puede ser una. Hay muchísimas, ¿no? Sí. A mí, Mónica, me gustaría mucho recalcar que una experiencia cercana a la muerte, porque mucha gente le da un cierto aire como de glamour, ¿no? Vamos a decirlo Claro, así, como si fuera algo muy glamoroso. Y no es cierto. Una experiencia cercana a la muerte es un impacto vital en la vida de una persona, de tal calibre que puede cambiarle completamente a la vida. Incluso pueden quedar, vamos a llamarlo, unos efectos indeseables de ese momento, ¿no? Bien sea por un accidente, por una intervención quirúrgica, una enfermedad. De manera que no crees que sería bueno quitarle ese velo, ¿no? de glamour que tiene, ¿no? Una experiencia de tal intensidad, de tal profundidad. Y en cambio, ir a ese apartado que tú has dicho muy bien, que esa profundidad te hizo regresar siendo otra persona, pero es más, siendo la que realmente eras y que hasta ese momento no habías podido ver o visualizar, porque la vida te tuvo que cambiar para comenzar a hacer aquello para lo que tu alma había venido a este lugar. Cuando le quitamos ese velo de magnificencia, me gusta más la palabra que has utilizado, la plenitud, sentirse pleno. En el día a día, Mónica, ¿cómo dirías
que sería sentirse pleno para toda esa gente que te va a escuchar y que tú ya has podido, ¿no? Has podido experimentar. ¿Cómo sería en lo cotidiano? La plenitud viene de la paz. Cuando tú tienes paz en tu vida, tienes todo. Puedes tomar las mejores decisiones y disfrutar verdaderamente la vida. Y esa desde luego te llega con el conocimiento de no conocimiento, sino aceptación de quién eres cuando tú te ves en el espejo, amarte, de decir, de comprarle un helado a tu niñita, tu niñito interior, reconocerte con dicha, con gozo, abrazarte, reconectar contigo mismo. Eso te da la plenitud diaria, porque diariamente vas a vivir diferentes experiencias, ¿no? Amarte, respetarte, no permitir violencia en tu vida y continuar tu camino en gozo. ¿A quién más puedo yo ayudar? Esta parte sí me queda muy clara y siempre la recibo de hacer una obra buena o muchas obras buenas todos los días y eso te llena de luz, de partículas de luz. No importa que te lo agradezcan o no te lo agradezcan, porque esa luz te va a ayudar al momento de trascender. Mientras más luminosidad haya en tu vida, cuando tú trasciendas, vas a ir a una dimensión de más luz. Eso es muy importante y casi no se sabe. Depende del nivel de vibración en el que tú desencarnes, es a donde tú vas. Si tú estás en una enfermedad terminal, con mucho sufrimiento, y que tú mismo lo provocaste con tu alcoholismo, con cualquier adicción, y estás ahí y estás haciendo sufrir a toda tu familia, vas a ir a un lugar de densidad sin duda. Pero podrías tener esa misma enfermedad, reconocer que tú te llevaste ahí, tratar de estar en paz, pedir perdón, dejar todo arreglado y entonces, aunque tengas la enfermedad y hayas sufrido, vas a otro lugar a sanar, sin duda. Todo depende de cómo tú lo asimiles, cómo tú lo aceptes y lo vivas, cómo seas responsable de tus acciones. Tiene que ver con eso. Sí, y además contestas muy bien la pregunta que te había hecho sobre cómo en ese momento uno, esa conciencia es la que te hace ser responsable de tus actos. Es decir, la persona que vuelve trae una conciencia y por tanto la responsabilidad de sus actos es totalmente diferente a como podía ser antes, ¿no? De vivir la experiencia. Por eso es tan importante, Mónica, ser consciente de lo que hacemos, que cada día, ¿no? Morimos cada vez que vamos a dormir y que es una nueva oportunidad de mejorar, de hacer las cosas bien, en la medida de lo posible, que no pasa nada, que cada día tenemos esa oportunidad. No importa el tiempo que haya pasado, sino que si yo mañana me despierto y sé que puedo hacerlo mejor, esa es mi oportunidad. Como para ti fue la ECM, como para otra persona es un divorcio, es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Todas esas son oportunidades vitales para tomar conciencia de quiénes somos, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? ¿Piensas Así es. que deberías existir un espacio, un entorno seguro, confortable y seguro, claro, sobre todo seguro, para poder compartir de una forma positiva estas experiencias para aquellas personas que la viven, que la transitan? ¿Qué tipo de entorno, además, o de ámbito profesional crees que sería el más adecuado, que sería muy importante que estuviera presente para esas personas que, como tú, han tenido una experiencia de esta magnitud? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? Bueno, es muy valioso lo que dices porque me parece importante que hubiera algún video, audios, algún libro en donde la familia de quien está pasando por esto, ellos mismos, la persona y ellos mismos tengan información sobre lo que puede estar pasando en esa persona y sobre mandarle muchísimo amor en el proceso, pero tener un entendimiento de que puede regresar o no y que además es lo que tenía que pasar, no puede ser diferente.
no estar en el drama de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Y por qué yo? Eso es absurdo. Es lo que es. Y cuando tú lo entiendes así, lo sueltas, entonces lo vives desde una zona más salvo a la luz, ¿no? Entonces te llenas de ese entendimiento y puedes pasarlo de mejor manera. Me parece que eso sería muy valioso y esta investigación, desde luego, que podría dar esos frutos, ¿no? Esa aportación Y una vez, em, para alguien que está pasando sí, por ahí. y una vez que una persona vuelve de esa experiencia, ¿qué entorno o ámbito profesional crees que sería muy interesante y el más adecuado para poder ayudar a esas personas? En en una escucha tranquila, Desafortunadamente, serena. sí. Sí, desafortunadamente, y era algo que quería comentar, te mandan al psiquiatra, entonces te van a medicar. Y esa fue una de las partes más difíciles. Yo tomé como unos 5 años los medicamentos. Para mí fue muy difícil dejarlos, porque no te lo permite, el sistema no te permite dejar eso. Te quieren mantener ahí dormido y atado al medicamento hasta que precisamente mi expareja me dijo, ahora que vas a hacer este viaje, que vas a estar en un estado de ánimo más contenta, distraída, ve bajando la dosis, ve bajándola, suéltalo. En esos 10 días que vas a estar tú viendo tantas cosas tan hermosas, suéltalo. Y así lo hice y, y es un tip, ¿no? Dejar el medicamento es importante. No lo necesitas ya. De hecho, no lo necesitamos, pero es la manera en la que te dan ese placebo en donde tú crees que te vas a sanar de ese trauma que realmente es una experiencia quizá fuerte que pasas, pero es solo eso, la tenías que vivir. Así que es importante tener la información también de eso. Y para complemento de la respuesta, desde luego que se requiere la guía de alguien que haya pasado por ahí y guía amorosa de un terapeuta así del alma, que tengas esas experiencias y que puedas tener ese acompañamiento, no desde que eres raro y tienes una enfermedad, sino desde que pasaste algo que tenías que vivir. ¿Me escuchaste? Sí, sí, se ha entrecortado un Muchas poquito, gracias. pero sí, un terapeuta o una persona, por ejemplo, el médico que te asistió después de la intervención, te hubiera gustado, ¿no? La enfermera, el médico, te hubiera gustado que hubieran escuchado tu experiencia y hubieran comprendido aquello que te Sí, había claro. ocurrido. Sí, afortunadamente yo sí lo tuve, como te decía, con el psiquiatra. Era alguien muy especial, un cubano con otro tipo de conocimiento. Qué Así bueno. que no le era raro, ¿no? Lo que yo estaba viviendo, claro, fue muy importante. Eso Pero fue, estaba en la eso, industria, así que también tenía que sí, darme mi medicamento. claro. No, no, claro, claro, pero es importante, ¿no? Que reseñes que ese médico te escuchaba, ese médico había oído hablar, no le era ajeno lo que le estabas contando, seguramente ya tenía información y como tenía información pudo ayudarte a su manera y poder escucharte y tú sentirte acompañada. Porque, Mónica, ¿crees que es muy importante en estos casos? Porque ahora, hoy día, hay gente que te cuenta que han estado callados 17 años, 20 años, o les ha ocurrido desde pequeñitos y no lo han podido contar. Entonces, ¿crees que es importante que esto se pueda contar Por para que haya supuesto, más gente que se así sienta es. acompañada en este proceso? Muchas gracias. Sí, te decía que quitarle ese halo de fantasía hollywoodense, de algo misterioso, increíble y de contacto extraterrestre. No, es una experiencia humana que tienes que tu alma tuvo que pasar por alguna razón y que te fortalece. Verlo de esa manera y si puedes ayudar a otros, maravilloso. Ese acompañamiento que tú dices, ¿no?
para otras personas. Sí, Y yo es también. que es importantísimo. Imagínate a alguien que no ha podido hablar de ello, es importante para no enfermarte, expresar eso, expresar tus emociones. Sí, porque uno puede estar creyendo que se está volviendo loco y no es el caso. Claro, Y sin no es duda. Y así. aquellos que tienen facultades igual, ven y Claro. escuchan, que ven a los desencarnados, son facultades que pueden o no desarrollarse, así que hay que escuchar. Mónica, ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí ha sido una maravilla entrevistarte, poder llevar esta conversación, esta experiencia tan bonita y tan maravillosa que tuviste y que ha cambiado tu vida y y que te ha llenado de luz y que te ha hecho ver, ¿no?, muchas cosas que no veías, ¿no? Me parece muy importante que hayas podido salir de ella eh, con éxito, ¿no? Porque no todas, ¿no? No todas las personas son capaces de asumir esa experiencia vital tan profunda, ¿no? Y llevarla, ¿no? Y rehacer su vida, ¿no? Y encajarla, ¿no? Como yo te decía, ¿no? ¿Cómo encajamos esto en la vida de una persona? Su capacidad, ¿no?, de interrelacionarse con otros, de sentir cosas que antes no sentías, ¿no? Esos dones que tú dices y esas capacidades, ¿cómo los integro yo ahora en mi vida? Así que es un placer y, y espero que toda esta gente que te va a escuchar, como el resto de personas maravillosas con las que me encuentro cada semana, puedan llevar luz, a tantas personas que lo necesitan, ¿no? Y la esperanza de saber que no morimos, que hay una vida, que sigue esa vida de otra manera, pero que continúa. Así que, Mónica, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande y que sigas ayudando a tanta gente como hasta ahora. Gracias infinitas, un verdadero honor y continúa con esa labor tan maravillosa. Por favor, hace falta. Así es.